Vamos conectándonos ahí a Facebook. Ya pronto vamos a ver en la radio. Falta un minutito. Es una alegría siempre estar aquí nuevamente. Vamos a esperar un minuto con mucha alegría. De antemano, gracias por dejarnos entrar a sus hogares y que el Espíritu Santo entre a sus corazones. Ya vamos conectándonos a la radio. Muy buenas tardes, martes de dar el tiempo, la alegría, el corazón para Dios, para evangelizar, para instruir más que todo a nuestros hermanos católicos y vamos aprendiendo de a poquito para siempre estar a la vanguardia y defendernos de algo que no debemos defendernos, porque es tan rica nuestra Iglesia Católica que no necesitamos defendernos, pero sí necesitamos aprender más de nuestra Santa Iglesia. ¿Por qué? Porque es tan rica, gracias a mi esposa, porque yo ya voy gustando más del santo del día, algo que tiene algo tan grande en nuestra iglesia que nos motiva a enamorarnos más de ella, ¿no? Hoy, por ejemplo, en la Santa Iglesia Católica celebramos la Basílica de Letrán. Es una basílica que vamos a ir explicando un poquito después, la Basílica de San Juan de Letrán. Pero vamos a ir, antes de empezar el tema, vamos a un poquito hablar del respecto. Vamos a ponernos siempre en la presencia de Dios y aquí saludando, somos de la Iglesia San John Newman. Buenas tardes, hermanos, somos de la Iglesia San John Newman y bueno, le damos la bienvenida y gracias a ustedes, ¿no?, por sintonizar este programa y pues abrirnos las puertas, ¿no?, para aprender juntos de la mano, tanto ustedes como nosotros. Pongámonos en la presencia de la Santa Trinidad y digamos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria por todas aquellas personas que están enfermas, que están en una cama, en sus hogares o en un hospital, para que nuestro Señor les dé sanación. También por todas aquellas personas que pasan algún problema difícil, ¿no? Ya sea con los hijos, con el esposo, con la suegra, con el suegro, o con algún familiar o amigo, o entre las mismas comunidades, ¿no? También por todas las personas que han fallecido, ¿no?, que ya se adelantaron, ¿no?, para ir a reunirse con el Creador en el reino de los cielos, para que pues los espere con los brazos abiertos. Vamos a decir juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Voy a hacer una oración, ya que hoy pues estamos celebrando, ¿no?, el día de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Una oración por la Iglesia. Que no olvide yo ni un instante que tú has establecido en la tierra un reino que te pertenece, que la Iglesia es tu obra, tu institución, tu instrumento, que nosotros estamos bajo tu dirección, tus leyes y tu mirada, que cuando la Iglesia habla, tú eres el que hablas.
Que la familiaridad que tengo con esta verdad maravillosa no me haga insensible a esto. Que la debilidad de tus representantes humanos no me lleve a olvidar que eres tú quien hablas y obras por medio de ellos. Amén. Amén. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, como decía mi esposo, una oración, una historia breve, ¿no? Del día que están celebrando hoy, que es la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Basílica significa casa de rey, casa del rey. Y fue construida, ¿verdad? Por Constantino, el rey Constantino. Él como que la donó. Como que la, sí. Fue la primera basílica. El emperador Constantino fue el primer gobernante o gobernador romano, ¿no? Concedió el permiso para construir el templo a los cristianos, ¿no? El 9 de noviembre, que es hoy, que celebramos en el año 324, el Papa San Silvestre hace la consagración para el culto divino. En los primeros siglos la iglesia fue muy perseguida y 4 siglos los cristianos celebraban en catatumbas escondidas, ¿no? O sea que en las catatumbas eran donde ellos celebraban la Eucaristía. Y bueno, pues ese es lo que estamos celebrando, lo que celebra hoy la iglesia, ¿no? Y el tema que vamos a ver hoy es lo que vamos a compartir con ustedes. Vamos a compartir con ustedes por qué nos confesamos con un sacerdote, tanto católicos como no católicos. A veces nos preguntamos, incluso en la misma Iglesia Católica hay esas dudas. Entonces, ¿por qué yo tengo que confesarme? El evangelizar, cada niño que nace hoy en día nace sin religión, y el papá y la mamá somos los encargados a evangelizarlos desde niños, porque si desde niños no les hacemos saber de que hay un Dios que nos creó y de que hay un ángel que tienes tú, cada ser humano tiene su ángel guardián, y son cosas que al niño tenemos que ir enseñándolo y que crezca con ese saber de que somos creación de Dios, no somos por casualidad, ¿no? Y también guiarlos a de que busquen cuál es el motivo, cuál es el propósito de su vida, ¿no? Y Dios, si nosotros le preguntamos cuál es el propósito de vida, ¿por qué fui yo creado? Entonces, son cosas que tenemos que evangelizar a nuestros hijos. Si no lo hacemos, el mundo los evangeliza. ¿En qué aspecto? Les dicen que tú tienes que ser independiente, tú simplemente piensa en ti, no tienes que compartir nada, y el mundo tú tienes que ser el primero a toda costa, y nos va enseñando cosas del mundo, obviamente, y cuando estamos en ese ambiente del mundo, todo parece competencia, ¿no? Pero si nosotros nos abocamos, nos concentramos en el diario vivir, en la oración, en saber de que cada día es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Y nuestra Madre Iglesia tiene esos sacramentos, los sacramentos. Si cumplimos los sacramentos, estamos bien, ¿no? Vamos a ir a la salvación eterna. No como el rico que no quiso deshacerse de sus propiedades, fue el aborto, ¿no? O sea, el discípulo, el apóstol, que hubiese sido el 13º. Entonces, a veces eso nos enseña el mundo, ¿no? A ser egoístas, ¿no? Pero ya en esta inquietud, pregunta, y los hermanitos separados, que lamentablemente ellos saben, pero no aceptan, siempre están, ¿por qué yo tengo que confesarme con un sacerdote que es igual o más pecador que yo? Y parece que algo que ellos saben, y es una cosa que como que descubrieron América, como que nadie más sabía. Jesús, Dios, desde que instituyó al sacerdote para que instituyó el sacramento, y al sacerdote ser esa vía para
perdonar los pecados, Dios quiso que sea así. Dios sabía de que el sacerdote, al igual que cualquier ser humano, somos pecadores. Entonces, pero a Dios le pareció eso bueno y lo hizo. ¿Por qué? Porque es Dios, ¿no? Entonces, la pregunta es esa, ¿no? De por qué yo voy a ir a confesarme con un hombre pecador. Entonces, a veces en la vida, ahorita un análisis, si partiríamos de eso todo el mundo, yo para qué voy a ir ante un abogado si tiene mala fama de los ladrones, o sea, la fama, ¿para qué yo voy a ir a un abogado? ¿Para qué voy a ir donde un doctor si también él se enferma y se muere igual que uno? O sea, si partimos de esa lógica mental, no hay coherencia, o sea, no haríamos nada. Entonces ya desde entrada, pues no haríamos nada, ¿no? Pero a través de la Biblia, la palabra de Dios, vamos a ir viendo que Dios ya sabía que tanto el sacerdote como todos nosotros es un pecador igual que uno, ¿no? Pero es un hombre consagrado a la vida de Dios, ¿no? Entonces vamos a ir viendo primeramente, un poquito vamos a ver en Levíticos 5, capítulo 5, versículos del 5 al 6. Vamos a ir viendo el pecado y qué se hacía en ese entonces, ¿no? Okay. Levíticos capítulo 5, versículos 5 y 6. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Entonces son sacrificios por varios delitos. En todos estos casos, el que cometió el delito, el culpable, el que pecó, confesará primero su pecado, dice, ¿no? Entonces luego, ya una vez confesado, luego se hará el sacrificio de reparación. Si traducimos al Nuevo Testamento, ¿qué es el sacrificio de reparación? Es cuando uno va a confesarse y hace la reparación. Cuando el sacerdote le absuelve, es el canal de que Dios mismo lo absuelve al culpable, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento se solía usar el sacrificio dice, la reparación por el pecado cometido llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra. Entonces, en el Antiguo Testamento se ocupaba de un animal, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para absorber esos pecados, ¿no? Entonces, también vamos a ver en Levíticos 5, 17 al 18, también en ese mismo capítulo. capítulo. Si alguno ha pecado haciendo alguna cosa de las prohibidas por la ley de Dios, ha cometido un delito aunque no se dé cuenta y carga con un pecado. Si lo juzgas conveniente, traerá al sacerdote un carnero sin defectos, una res de ganado menor. El sacerdote hará la expiación por él, pues lo hizo sin advertencia, y quedará perdonado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces ahí estamos viendo que el rol del sacerdote, ¿no? No iba de cualquier otro hombre, iba donde el sacerdote, ¿no? Para que haga la expiación por él, por el que pecó, ¿no? Entonces ya vamos viendo en el Antiguo Testamento que desde entonces el que pecaba tenía que ir donde, no iba de la comadre ni del vecino, no, iba donde el sacerdote, porque el sacerdote era su labor de hacer la expiación, aquí dice, ¿no? El sacerdote hará la expiación por él, pues lo hizo sin advertencia y quedará perdonado. Entonces, ya en el Antiguo Testamento ya vamos viendo que el sacerdote hace eso por el pecador, ¿no? Entonces, vamos a seguir viendo en Levíticos también 21:8. Okay.
Al sacerdote lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios. Será santo para ti, porque yo soy santo. Yo Yahvé, que les santifico a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al sacerdote lo tendrás por santo. Lo tendrás, está diciendo, no está diciendo el sacerdote es santo. Está diciendo al sacerdote lo tendrás por santo. Pues él ofrece el pan de tu Dios, será santo para ti, porque yo soy santo. Entonces nosotros tenemos que tener siempre ese respeto por los sacerdotes, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque ahí dice claramente, ¿no? Al sacerdote lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios, será santo para ti, porque yo soy santo. Yo Yahvé, que les santifico a ustedes. Entonces ahí ya vamos viendo de que el sacerdote es ese que Yahvé escogió, ¿no? Para la expiación de los pecados, ¿no? Y ya en el Nuevo Testamento vamos a ir viendo de que, por ejemplo, en Marcos 1, 4 al 5, vamos a ver qué significa confesar los pecados, ¿no? Más o menos. Vamos a ir desenvolviendo, ¿no? Sí, ya en el Nuevo Testamento, entonces, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 4 a 5, es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Ahí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces aquí Juan está haciendo más que todo para una conversión, ¿no? ¿Quién era? No era un ángel, sino era Juan, cuando viene a preparar el camino para Dios, ¿no? Entonces vemos en el versículo para Jesús, en el versículo 4 dice, es así como Juan, o sea, era un hombre, el bautista empezó a bautizar en el desierto, dice. Allí predicaba el bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían, todos iban de Juan, ¿no? ¿Por qué? Porque era una predicación para la conversión y ser bautizados por el río Jordán, ¿no? Entonces ya vamos a ir viendo cómo se va desarrollando y de quién iban, ¿no? Entonces la pregunta es esa, ¿no? De ¿por qué yo voy a ir a confesarme con un hombre pecador, con los sacerdotes y tiene más pecado? Entonces vamos a ir viendo en Hebreos capítulo 5, del 1 al 3. Entonces, Dios ya sabía que era el sacerdote, tanto como nosotros, es pecador. Y él, como nosotros, es un ser humano que también lucha contra cada día con sus mismas tentaciones, porque la tentación el sacerdote también la tiene, e incluso yo creo y pienso que es más todavía, ¿no? Los que se consagran a Dios, los evangelistas, los que vamos a ir evangelizando, las pruebas van a, como vamos creciendo en el evangelio, en la vida de evangelizar, las pruebas se van a ir aumentando. ¿Por qué? Porque al maligno no le gusta que usted salga a evangelizar, al maligno no le gusta su conversión. Entonces, van a haber pruebas, pero tenemos que ser conscientes de que tenemos que aceptar eso, pues siempre con la mirada hacia Dios, ¿no? Porque Él tiene el control, Dios tiene el control. Tenemos que pensar que es así, ¿no? ¿Hay algunos saludos? ¿Tienen saluditos, por ejemplo? Sí, Elia Pérez, Alejandro. Elia Pérez, José Freddy Cruz Ríos y Bernardo Urbano. Muy
Gracias, Muchas hermanos, por gracias, hermanos. conectarse. Y siempre, papá, mamá, somos los encargados de evangelizar en nuestras familias Sí. y aprender un poquito, ¿no? Y anotar, porque a veces no se nos quedan las citas bíblicas, pero si ya tenemos anotado y cualquier duda ya sabemos que vamos a ir a nuestros apuntes y ya vamos a poder refutar, vamos a poder explicar a alguien más, ¿no? De lo que vamos a aprender. Dice el hermano Freddy, Dios les bendiga a todos, hermanos. Gracias, hermano. Gracias, Bueno, muchas bendiciones, señor Freddy, para usted y su familia y a todos los que todos van los- conectándose, muchas bendiciones. sí, bueno, entonces, como dijimos, ¿no? Anteriormente, pues, los sacerdotes, ¿no? Ofrecían, ¿no? Las ofrendas, ¿no? Hacían de las ovejas o de los cabritos, ¿verdad? Para expiación de los pecados, ¿no? Y luego, cuando con Juan Bautista, ¿no? Él, bautizaba, ¿no? Para el perdón de los pecados también, ¿no? Para que la gente se arrepintiera, ¿no? Entonces vemos esa orden sacerdotal, ¿no? Que viene desde el Antiguo Testamento, por decirlo así, ¿no? Y ahora el Juan el Bautista, quien fue el que preparó, ¿no? O el que vino preparando el camino para Jesús, para que Jesús también, ¿no? Él fue un sacerdote y es un sacerdote eterno para toda la vida. Vamos a ver entonces en Hebreos capítulo 5, versículo del 1 al 3. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón, debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acá está diciendo, ¿no? Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. O sea, es un hombre como usted y yo, que simplemente Dios lo ha escogido, ¿no? A unos desde su niñez, desde su juventud, pero son tomados desde los hombres, dice. Y para representarlos ante Dios. Entonces es el representante por nosotros ante Dios. Dice, y presentar sus ofrendas. En el Antiguo Testamento, ¿quién presentaba las ofrendas? No era cualquiera, ¿no? Era el sacerdote también. Entonces acá en el Nuevo Testamento dice que el sacerdote presentará sus ofrendas y víctimas, ¿por qué? Por el pecado, ¿no? Y es capaz de comprender. O sea, el sacerdote sabe cuando usted va a ir a confesarse, todo lo que le va a decir, él sabe la debilidad de cada uno de nosotros, ¿no? El sacerdote no va a ir a criticarlo o a juzgarlo, mucho menos, ¿no? Él sabe muy bien cómo nosotros nos sentimos pesados con esa carga de pecado, hemos mentido, hemos engañado, hemos robado. Sabe el sacerdote muy bien, porque también los sacerdotes se confiesan con otros sacerdotes, pero ellos saben cómo el alma va cuando va a una confesión, ¿no? Ellos pues saben el peso que llevamos, ¿no? Sí, porque pues los sacerdotes, como nos dice aquí la palabra, ¿verdad? Que ellos son hombres igual que nosotros, que fueron escogidos por Dios, ¿verdad? Para que a través de ellos son el puente, ellos son el escalón, digamos, ¿verdad? O son los intermedios, ¿no? Entre el pueblo, que somos nosotros, y entre Dios, para que así nosotros, digamos, vayamos entre ellos. Son pecadores, sí, como nosotros, pero gracias a la misericordia de Dios, ¿verdad? Dios los ha escogido a ellos y a través de ellos nosotros recibimos, ¿verdad? El perdón de los pecados, como que si fuera el Dios mismo que nos está perdonando. ¿Por qué? Porque Dios es tan misericordioso, que nos ama tanto y que nos quiere tener en gracia, ¿no? Que quiere vernos, que nosotros estemos en gracia con Él. Exacto. Y sabemos de que cuando pecamos, ¿qué es aparte del pecado, del peso que llevamos en nuestra conciencia?
¿Qué es la enemistad con Dios, ¿no? Pero en nuestra Santa Iglesia, esa gracia nos dio, esa misericordia tuvo con nosotros, con el ser humano, Dios, ¿no? Entonces nos dio ese chance, por decir, ¿no? De que cuando vayas a pecar, arrepiéntete. Y no vas a ir donde un árbol, donde la tía, donde la suegra. Y imagínate a la suegra decirle, conocí a otra muchacha más bonita que su hija. Imagínate, eso no es así. Pero Dios en su misericordia dejó los representantes en la tierra, ¿no? No como los hermanos separados que dicen, no, pues yo me confieso en la pata de un árbol y ya estuvo. O sea, no pasa nada. O yo me confieso con Dios directamente. ¿Será que esa confesión tuvo la absolución? O sea, ¿fue absuelto su confesión? O sea, tenemos que estar conscientes de que el sacerdote absuelve no él, sino Jesús mismo, ¿no? Entonces, eso nos quita el peso, ¿no? Y es muy importante acercarnos a ese sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque el maligno nos quiere decir de que no necesitamos esa confesión, no necesitamos hacer esa acción, ¿no? Porque pensamos de que somos buena gente, voy a misa, hago mi rosario y yo no necesito confesarme. Pero sí bien que vemos mal al pobre, al necesitado, criticamos, señalamos, son pecados. La gula es un pecado, no ir a misa es un pecado. Entonces son cosas que tenemos que ir a confesar. Pensamos que no son de importancia, sí son de importancia. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que estar es no enemistados de Dios, tenemos que estar con la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo nos va a llevar a su encuentro, o sea, cuándo nos vamos a morir, así de fácil. Pero si estamos con la gracia de Dios, nos podemos ir al cielo en paz, ¿no? Porque esa es la gracia. Cuando uno muere, ay, pobrecito que se murió, hay que preguntarse, ¿estaría en gracia? ¿Por qué? Porque en Mateo, luego vamos a ver, Mateo 16, 18, 18, todo lo que ate acá va a ser desatado en el cielo. Entonces, tenemos que tener conciencia de que tenemos que estar en la gracia de Dios. Y esa es nuestra Madre Iglesia que nos da esa misericordia que Dios nos dejó, ¿no? Y aquí en la lectura esta de Hebreos dice, el sacerdote es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados. Entonces a veces eso, como acabo de decir, pensamos que no tenemos pecado, ¿no? Pues también lleva el peso de su propia debilidad. Entonces el sacerdote también es pecador, ¿no? Pero Dios quiso que él sea el representante de la tierra y lleva su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Entonces, los hermanos separados o los que critican, pues, ¿por qué voy a ir ante el sacerdote pecador? Y ahí Dios lo está diciendo en la palabra de Dios, ¿no? En la Biblia, ¿no? De que también él que se arrepiente y también tiene que confesarse, ¿no? Entonces vamos ahora a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, como vemos acá, ¿no? Tenemos, ¿verdad?, que reconciliarnos, ir, confesar nuestros pecados y así reconciliarnos con Dios, para que estemos en gracia con Dios, ¿no? Correcto. Aquí nos dice, nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Entonces, ¿qué es un embajador? Es un representante, ¿no? Es un representante de Dios.
Y aquí nos está recalcando, nos dice, nos presentamos, pues, como embajadores de Cristo, como si Dios mismo, está hablando, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Entonces, es muy importante el sacramento de la reconciliación. Entonces, y es muy importante y es el único medio ir con un sacerdote, porque el palo del árbol no le va a decir tus pecados Están perdonados. son perdonados, ¿no? Entonces va a cargar con esos pecados. Y si muere con esos pecados, la misericordia de Dios es tan grande, pero también la justicia es grande, ¿no? Y si usted aquí en la tierra nunca ha ido a confesarse, allá no creo que vaya al juicio personal, al juicio. ¿Por qué? Porque nunca ha tenido esa gracia de estar con Dios, ¿no? Entonces, lamentablemente hay que pensar muy bien. El sacramento de la reconciliación es uno de los sacramentos muy importantes, ¿no? Sí, y bueno, ya después cuando Jesús, ¿verdad?, murió en la cruz, entonces Él viene, como decir acá, a darnos, ¿no?, que sigamos eso, ¿no?, de lo del sacerdocio y de de confesar nuestros pecados y de reconciliarnos. Vamos a ver aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21. Dice, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acá Jesús les volvió a decir, ¿no? La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Entonces Jesús va mandando a sus apóstoles, ¿no? Dicho esto, sopló. Eso del soplido es muy importante. Acordémonos que cuando en la creación también el Espíritu fue eso, ese soplido dio vida al hombre, ¿no? Ese soplo, ¿no? En Génesis, cuando Dios sopló ante Adán, ¿no? Y le dio vida, por decirlo así, ¿no? En el Espíritu. Entonces, lo mismo Jesús aquí, ¿no? Con sus apóstoles, al soplar, le dio también el Espíritu Santo y les dio la facultad, ¿no? De perdonar los pecados y decir, vayan y desaten, ¿verdad? Descarguen, ¿verdad?, sus pecados y serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Esto me hace recuerdo, a veces el ser humano, las personas, pensamos de que mucha gente piensa así, de que yo puedo vivir a mi manera, yo disfruto de lo que más pueda, ya cuando ya me esté por morir, pues me confieso o pido perdón o voy a la confesión ya en el lecho y ya me salvé. Entonces, eso pensamos nosotros, ¿no? Pero sí, ¿qué tal si vamos a morir en un accidente sin tener tiempo de siquiera de pedir perdón, ¿no? Entonces es muy importante vivir en gracia de Dios, ¿no? Entonces, y aquí es algo que Dios les regala, ¿no? Reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. Entonces, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Porque no solamente en la confesión el Padre absuelve, también nos hace ver el error, ¿no? Nos aconseja que no volver a hacerlo. Porque la gracia de ir a la reconciliación es no volver a hacerlo, ¿no? Porque ¿cuál es el chiste de ir a la reconciliación y a la semana estar pecando otra vez en el mismo pecado?
Entonces a veces habemos gente hay gente que va semanal y se confiesa el mismo pecado. O sea, Dios ya cuando nos absuelve, Jesús a través del sacerdote, ya usted está liberado de ese pecado. Pero si usted tiene la moza o tiene esa manía de robar, de mentir, obviamente que semanal va a ir con qué? He mentido, he robado, no. La gracia de hacer la reconciliación es de hacernos de también hacernos el compromiso, ¿no? De no volver a pecar en el mismo pecado y no estar en ese círculo vicioso, de estar haciendo el mismo pecado e irnos a confesar por la misma cosa, sino que tenemos que hacer ese compromiso interno de no volverlo a hacer, Es el propósito de enmienda, ¿no? Y pues mire, padre, dice, ¿no? La gente, mira, yo robé a tal fulano, o sea, ya murió, pero le robé esto, esta finca, esto, o le engañé este dinero. ¿Y ahora qué puedo hacer si ya murió esa persona? Pues haga una obra de caridad. Hay tantas cosas. Ese dinero que se robó, usted tiene que hacer una obra de caridad, donar a los pobres. Hay siempre, no es que ya se murió y muerto ¿cómo dice? Muerto o sea, que muerto y hagamos fiesta, en otro dicho. Sí, entonces, no, el propósito. No me acuerdo ese dicho que tú dices. Muerto. No, hagamos, como dice el dicho, bueno, ya está muerto, pues hagámoslo fiesta. Más sencillo. Pero no, pues no tenemos que ser así, ¿no? La gracia de la confesión es el propósito de enmienda, porque si no tenemos ese propósito de enmienda, no va a servir mucho la confesión, porque usted tiene, cuando va, uno tiene que ir arrepentido de lo que hizo. Dos, hacer ese propósito de enmienda, ir a pedir perdón o devolver lo que se robó. Y si mintió, pues pedir perdón, ¿no? Esa es la gracia, el propósito de enmienda. Y haciendo un poquito, yo creo que con el soplo que Jesús les dio a sus apóstoles, en ese mismo soplo, Él les perdona a todos sus apóstoles, ¿no? Todos sus pecados, y es cuando les dice, vayan, y pues los absuelve de todo, y ellos van, ¿no? También para que sigan ese legado, ese mandamiento, digamos, que está haciendo Jesús, ¿no? Con los apóstoles. Le dice, le da la autoridad. Ajá, les da la autoridad. Exacto. Esta es mi firma para que sepan que esto es un exacto. Es una firma, como dicen, un legado, ¿no? Que tienen que seguir los apóstoles. Los sello con esto y ustedes tienen que seguir con este mandato. Es una orden que Él dio a sus apóstoles y los sacerdotes vienen de ahí, ¿no? De los apóstoles, ¿no? Entonces, ese es su trabajo, la gracia de ser sacerdote, ¿no? Sí. Entonces, también vamos a ver algo parecido en Mateo 18. 18, Entonces, Mateo. Hay citas bíblicas, simplemente los hermanitos separados leen y no quieren creer, ¿no? Y nosotros católicos tenemos que estar orgullosos y humildemente agradecidos, ¿no? Por esa misericordia de Dios que nos concedió a la Iglesia Católica esa gracia de absolvernos a través del sacerdote nuestros pecados y estar en gracia, estar viéndole a Dios con un amor, como Él nos ve, nosotros verle con ese amor puro, con unos ojos sin culpa, ¿no? Esa es la gracia de estar con Dios. Mateo 18. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra, lo mantendrán atado el cielo, y todo lo que desaten en la tierra, lo mantendrá desatado el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces aquí está. Dice, yo les digo, todo lo que aten en la tierra, lo mantendrá atado el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra, lo mantendrán desatado el cielo. Entonces, esa es la gracia, ¿no? De que la gracia de ser absueltos de su pecado. Entonces, tenemos que estar siempre presentes de que
el sacramento de la confesión que La tenemos, reconciliación. reconciliación, que tenemos en la Iglesia Católica es muy importante y tenemos que tomar conciencia los católicos de que tenemos que acercarnos a ese sacramento. Porque cuando vamos a recibir el cuerpo de Cristo, la fila es inmensa, es larga. O sea, es simplemente tratando de abrir conciencias, ¿no? Entre todos nosotros. Porque cuando los sábados hay diferente horario de la confesión. En la misión católica aquí en Atlanta es de martes a viernes de 6 a 6:45, algo así. Entonces hay horarios. Pero en ese horario usted va a ver 3, 4, 5 personas. Pero a la hora de ir misa e ir a comulgar, todo el mundo se para, ¿no? Entonces hay que tomar conciencia de que cómo estamos yendo a recibir el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces eso es muy importante, porque no podemos ir con ese pecado, ¿no? Con esa culpa. Y cuando vamos a recibir el cuerpo de Cristo, tenemos que ir obedientes, calladitos, sabiendo a quién lo vamos a recibir, ¿no? ¿Quién va a habitar en nuestro cuerpo, en nuestro interior? Jesús sacramentado, ¿no? Por eso decía, ¿no? La Biblia dice que tu cuerpo es Templo de Dios. Entonces no podemos meter alcohol, no podemos meter droga, ¿no? ¿Por qué? Porque somos templo de Dios. No podemos comer cualquier cosa, no podemos comer en exceso. Eso es tener conciencia de que somos templo de Dios. Es un compromiso cada vez que vamos al sacramento. Entonces, que tenemos que estar mejores cristianos, tenemos que ser, ¿no? No tenemos que ir otra vez como el que peca y otra vez, no es así, ¿no? Sí, pues así como dice mi esposo, ¿no? Y pues así tenemos que hacer en realidad, pues, ¿no? Sabiendo, digamos, que los domingos tenemos que ir a recibir, ¿no? El cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos templo del cuerpo de Cristo. Y como somos un templo, ¿no? Que vamos a recibir para que nosotros podamos estar en gracia, entonces tenemos que alejarnos de todo eso, digamos, no estar, digamos, consumiendo cosas, digamos, que no debemos consumir, ¿verdad? Alejarnos del pecado, ¿verdad? Hacer la confesión y reconciliarnos y tomar ese compromiso de no volverlo a hacer, para que pues así, digamos, seamos cada vez, ¿no? Mejores cristianos, mejores católicos. Y entonces, así, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que nosotros recibimos los domingos o cualquier día que vayamos a misa, el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos va a ir transformando, porque si nosotros seguimos hablando malas palabras o seguimos haciendo cosas que más bien alejan al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo no va a estar feliz de estar con nosotros. Cada vez se va a ir alejando más y entonces no vamos a hacer bien las cosas, ¿no? Nos alejamos. Sí, porque pues el Espíritu Santo no habita donde está un corazón infierno, un corazón impuro, un corazón sucio. Ahora que ya viene el día de Adviento, ya nos vamos a tenemos acercar. que ir purificando nuestras almas, nuestros corazones. ¿Para qué? Para que Dios habite en nosotros, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Ir purificando nuestras almas, nuestros corazones para ese día, ¿no? Así es. ¿Saludos? Estudios Nealticán, Cine y Filmes, hermanos, famosos. Oh, de veras. Cine y Filmes, hermanos, saludos. Se llama Estudios Nealticán, Cine y Filmes. Oh. Luego saluda al hermano Víctor Cardoso Barra. Saludos, hermano. Bueno, saludos. De la Autoridad de Salud desde Nápoles, a mis hermanos evangelizadores sin fronteras. Gracias. Y luego dice, con ese soplo les dio la fuerza del Espíritu Santo para su misión evangelizadora. Y el hermano Bismarck
Hernández, felicidades por el programa. Oh, ese es mi hermano. Desde Costa Rica. Saludos de Costa Rica. De Costa Rica. ¿Otro hermano? Ajá, por fin se conecta. Por fin. Hermano, por fin cumple con hermano. Pues desde Costa Rica, saludos a los chicos de Pura Vida. Pura vida, ya. Saludos, hermanos, y que Dios los bendiga. Y pues ellos han estado haciendo una gran labor. La verdad que nosotros estamos felices porque pues ya los niños se bautizaron. Wow. Los mayorcitos ya van a recibir también, ya recibieron la primera comunión, ¿no? Y pues la verdad que nos alegra porque están pues por buen camino. Y que sigan así para que vean los frutos que en verdad pues hay cambios en la vida de uno, ¿no? Cuando va, ¿no? Por el camino de Dios. Todo cambia y siempre hay muchas bendiciones, aunque siempre hay algunos tropiezos, pero, Sí. pero La la alegría verdad... todo cristiano era otro mío. Yo estoy contento con Sí. Lady y Ajá, Chile que se sí. van a casar por la iglesia. Ah, sí, sí, es sí, una sí, alegría. Yo estuve con Sí. ellos, aunque sea como pude, pero fui porque nos da alegría. Sí, así es. Entonces, pues eso también, ¿no? Pues lo que estamos hablando ahorita, pues la confesión y la reconciliación es uno de los sacramentos, ¿no? Que tenemos que realizar, ¿no? En nuestras vidas. Y como decimos, pues hay que no nos dé pena, que tal vez por pena, por vergüenza o porque, bueno, así estoy bien, como dicen, me voy a confesar ahí en el árbol, a la orilla del árbol. No, para eso tenemos nuestros sacerdotes, ¿verdad? Que son los elegidos de Dios, son los escogidos de Dios y son los únicos que nos pueden absolver de nuestros pecados. Aunque pues digan, ¿no? Los hermanos separados, que es otro hombre pecador igual que nosotros, sí, pero gracias a la misericordia de Dios son los escogidos y son el puente entre el pueblo acá, entre la tierra acá y Dios, ¿no? Que nos perdona nuestros pecados. Hay que recordar que ellos estudian de 8 a 12 años. Exacto. No son cualquiera como nosotros tampoco. Exacto, sí. Sí, el sacerdote, por más entregado o menos entregado, no es que ellos leen la Biblia, se la aprenden las citas bíblicas y ya puede evangelizar, ya puede tener su iglesia. O que digan ellos, voy a escoger esto como que fuera una carrera cualquiera, como que fuera uno que diga, voy a ser médico, voy a ser dentista, voy a ser abogado. No, es porque algo, Diosito, los ha escogido y los ha llamado y entonces ellos responden a ese llamado que les hace. Una vocación. Exactamente. Es una vocación, no es un trabajo, es una vocación. Es una vocación. Dios, Ajá. ¿no? Vocaciones sacerdotales y son las que ahorita en estos tiempos pues se necesitan muchísimo, ¿no? Vocaciones sacerdotales, así como también de hermanas consagradas, ¿no? Y de misioneros también, ¿no? Que se dediquen, ¿no? A la evangelización. Porque... Saludos también a la hermana María Aguilar García. Muchas gracias. María, a todos los que se conectaron hoy, muchos saludos y se les agradece. Queremos compartir, siempre compartiendo esto con mucha humildad. ¿Para qué? Para que como nosotros recibimos ese llamado un día de Dios y escuchamos, porque Dios a todos nos llama, a todos nos dice, ven acá, mi hijo, yo te quiero y quiero guiarte por el amor, para vivir mejor, ¿no? Entonces, el compartir es ese, como estamos hablando, que nos alegra cuando la gente se va convirtiendo, cuando papá y mamá toman conciencia de que tenemos que evangelizar, tenemos que llevar a nuestros hijos a la iglesia, a los caminos de Dios. Ese es el mandato, ¿no? Evangelizar a nuestros seres queridos. Y cuando estamos en la Iglesia Católica es una gran alegría y vivimos en paz. Esa paz que no le da el mundo no nos da esa paz, lo económico no nos da esa paz. Tener salir bonitos así no nos da la paz. No, la paz es interior. Lo exterior es algo que vestimos, es algo que no tiene, venimos desnudos y nos vamos desnudos, ¿no? Pero esa paz tener con Dios es algo que solamente se va a conseguir estando con Dios, ¿no? Entonces el Papa Juan Pablo II decía, aunque se acabe el hambre de todo el mundo,
aunque todo haya gente que done para que se acabe toda esa hambre, el hambre espiritual va a seguir existiendo. Entonces, la depresión es una enfermedad del espíritu, porque el espíritu solamente se puede llenar con Dios. La No depresión y más. la La ansiedad, depresión y la más ansiedad son que son dos enfermedades. enfermedades que van de la mano. Son así diferentes, pero van de la mano. Y pues son enfermedades, dice que son enfermedades psicológicas, pero psicológicas ¿por qué? Háganse la pregunta. ¿Por qué? Porque no tienen tranquilidad espiritual. Es cierto, es difícil, ¿no? Seguir en el camino de Dios, porque pues siempre hay tropiezos y siempre hay personas, ¿no? Que tratan de meterte el pie, por decir así, ¿no? Y que uno se tropiece. Pero no, ok, si te tropiezas, ven, levántate y sigue adelante. Entonces, y conforme uno vaya así llenándose espiritualmente, todos esos problemas de depresión, de ansiedad, van a ir desapareciendo, porque eso es, ¿por qué? Porque muchos jóvenes actualmente, ¿verdad? Viven apegados a las maquinitas estas, a las laptops, a las computadoras, a los juegos, viven metidos en eso, en vez de estar, digamos, leyendo un libro o algo que les motive, ¿no? A hacer cosas mejores. Entonces van perdiendo van muriendo espiritualmente y lo que van haciendo es viviendo, pero psicológicamente, porque viven ahí como que los persiguen de tanta cosa, de juegos y de tantos problemas y cosas que hay en el mundo, que eso más bien lo van matando a uno espiritualmente. Pero en vez de vivir en esa mortalidad espiritual, es mejor que vayamos alimentando, ¿no? El espíritu para que nuestras vidas sean un poquito mejor. Aquí en Hebreos 4:7 dice, ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Hay que tener un corazón noble y humilde para escuchar la voz de Dios. Y hay que hacer silencio de vez en cuando. Porque en el ruido del mundo, que ese ruido de competencia, ese ruido de querer tener más, no vamos a escuchar la voz de Dios, ¿no? Hay que hacer silencio. En las noches hay que apagar el televisor, el celular y hacer silencio y para oír la voz de Dios, esa voz melódica, esa voz que te dice cuánto te ama Dios, ¿no? Cuánto quiere tu bien. Dios nos ama. El ser humano a veces pensamos que cometemos un pecado y no somos dignos de acercarnos a la Eucaristía o a la confesión, pero Dios nos está esperando con los brazos abiertos. En Mateo 11:28 dice, vengan a mí. Ustedes no vayan al psicólogo, no vayan, tal vez necesiten, pero vengan a mí que yo los aliviaré. ¿Va? Con pesadas cargas, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos esa carga de pecado, esa carga de que no nos sentimos suficientemente puros para acercarnos a Dios. Dios nos está llamando. Vengan a mí. Usted olvídese del pecado que tiene. Usted venga a mí y yo lo aliviaré. Entonces, Dios nos da esa misericordia para perdonar nuestros pecados. Y como todo lo bueno es corto y pues el tiempo se nos va acabando, ya saludando a todos los que se pudieron conectar, siempre agradeciendo. Y es muy importante pues evangelizar en el hogar, a los amigos, y la mejor evangelización es el cambio de su vida, de nuestra vida. Que donde nos vean en la calle, digan, ese es un cristiano comprometido. Ayuden, no duden en ayudar al prójimo en las tiendas, en donde vayan, ¿no? Y mañana tenemos programa, ¿no, hermano José? Así es que no olviden de sintonizar a nuestro hermano José Amílcar Alvarado, que los espera mañana a las 5 de la tarde con su tema. La noche oscura del alma. Oh, la noche oscura del alma. A ver. ¿Y cómo superarla? ¿Qué es y cómo superarla? Me imagino que
todos, la verdad, hemos tenido noches Sí. oscuras del alma, Wow, ¿verdad? muy bien. Santa Teresita decía, Sí. en la noche el sufrimiento es como pasar en un hotel una noche larga, decía Santa Exacto. Teresita. Cuando decía, Santa Teresa de Jesús, Santa es Teresa. una mala noche. es una Ajá, mala noche, ¿cómo era? no recuerdo, pero Es es una- algo así. Pero Sí, fíjese que usted dijo algo interesante. ¿Qué cosa? Que está en el tema y por eso lo voy a repetir. Porque eso es un tema que casi no se habla. Entonces, lo que usted dijo, Monseñor, dijo, a todos nos pasa, y cómo Sí. sabía, quién sabe, pero dicen que nos pasa una vez en la vida cristiana, pero a todos nos pasa eso. Sí, pues es como un sueño, ¿verdad? Que, pues no sé, todos pasamos con noches con el alma oscura. Ujú. Y esa alma oscura tenemos que darle luz. Recordemos, ¿no?, que en los evangelios de los días anteriores nos han dicho varias lecturas bíblicas, ¿no?, del evangelio. Nos han dicho que seamos luz para otras personas. Entonces, tenemos que hacer luz de cualquier manera para otras personas. Y pues así vamos a ser mejores, ¿no? Tanto nosotros como otras personas que van buscando de esas noches oscuras saliendo de la oscuridad. Amén. Agarrando lucecita. Sí, muy bonito. El alma es muy importante cuidarla en la oración, en las cosas de Dios. Porque una noche oscura del alma, que es cómo y qué es y cómo superarla. Muy bonito, buen tema. Sí, porque hay personas que sufren corto tiempo. Teresa de Calcuta dice que le duró toda la vida. Imagínate. Y entonces, y son personas consagradas. Consagradas. Para nosotros. Pues, un tema Sí. me gustó mucho. Sí, exacto. Y recordemos pues que pues concluyamos, ¿no?, de que todos somos pecadores todos los santos. Todos los santos han tenido un pasado, ¿verdad? Y todo pecador tiene un futuro también. Así es que todos somos pecadores y tenemos un futuro. ¿Y cuál es ese futuro? Que nos tenemos que proponer es de ser santos. Porque recordemos que Dios es creador, Jesús es nuestro redentor y el Espíritu Santo nos regala la santidad gratis. Y tenemos que ser santos. Amén. Ya que nos digan San Yuri, San José o Santa Araceli. Que haya una Santa Araceli sería bueno, ¿no? Pero bueno, hagamos nuestra oración de despedida porque ya es hora. Se les agradece nuevamente. Muchísimas gracias. Para sus hogares, que Dios les dé la paz que solo Dios nos da. Recordemos, acerquémonos al sacramento de la confesión y de la reconciliación. Amén. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Mañana a las 5 de la tarde, un tema muy, muy hermoso y muy propio. Porque ¿dónde va el alma después de morir el cuerpo, no? Los hermanitos separados piensan de que se murió acá y no pasó nada y no hay más vida. Sí. Hay vida eterna. Y eso es, sufriremos un momentito aquí en la tierra, pero la vida eterna es forever, Sí. para siempre. ¿Qué es mejor, sufrir un poquito o todo el tiempo, eternamente? Es mejor sufrir en la tierra para vivir una vida eterna con Dios. Y recordemos que viene ya el tiempo de Adviento, pues sí tenemos que irnos preparando, ¿no? Todos allá en sus lugares de donde nos escuchan ahorita pueden buscar algún retiro o algo, ¿no?, del Adviento, para que estén preparados, ¿no?, para la venida del Señor. Y buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones. Gracias.